comenzamos esta noche, y para poder contextualizar lo que vamos a estar viendo, les hablo de aquel matrimonio triangular, aunque después se quintuplicó, una cosa rara. Estoy hablando de Jacob y sus dos esposas. ¿Cómo se llamaban? Raquel y Lea, que por cierto eran hermanas. ¿Cómo fue que un hombre se fue a casar con dos hermanas si la ley del Señor decía no tomarás como esposa a una mujer y a su hermana? Pero bueno, son esas cosas que el mundo, las costumbres del mundo atentan en contra de los principios de Dios. Entonces, de paso digo, qué interesante, qué sabio cuando podemos poner por encima de las costumbres y de las tradiciones los principios de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús remarcó esto y reprochó a los fariseos porque invalidaban las escrituras con las tradiciones? No debe ser así. Pero en aquel entonces, por cuestiones culturales, un hombre llega a la tierra de su parentela, a la casa de un tío concretamente, y se enamora de una prima, cosa que también era culturalmente aceptable en aquel entonces. Entonces Jacob le dijo al papá de Raquel: yo estoy dispuesto a trabajar 7 años por esa mujer. Cuando yo te haya servido durante 7 años, vos me vas a dar a Raquel como esposa. Estuvieron de acuerdo, sellaron el pacto seguramente con un apretón de manos, y pasados los 7 años ocurrió que el papá de Raquel le salió a último momento a Jacob con una cláusula que no estaba estipulada en el contrato. Cuando se levantó Jacob después de la noche de luna de miel, miró y sonó el celular. Miró a su esposa y se dio cuenta que no era Raquel, le habían dado a la hermana que se llamaba Lea. Ojo, Tommy, ahora que te vas a casar. Y el papá de Raquel le dijo: lo que pasa es que la costumbre acá es que siempre hay que dar en casamiento primero a la mayor, después a la menor. ¿Querés a la menor? Te la doy también por otros 7 años de trabajo. Y Jacob estaba realmente enamorado de aquella mujer, de Raquel, y trabajó otros 7 años. Por eso terminó casado con las dos, ¿sí? Y para de alguna manera enfatizar el profundo amor que tenía Jacob para con Raquel, de la que se había enamorado, dice que todos esos años que trabajó fueron como pocos días. ¡Wow! ¿A qué mujer no le gustaría que un hombre trabaje con esmero y te diga: mirá, lo que sea necesario por vos? Yo estoy dispuesto a trabajar, a cuidarme, estoy dispuesto a hacer lo que sea por vos porque te amo. ¿Qué declaración concreta? No de los labios, sino realmente en verdad, en hechos y en verdad, ¿no? Bueno, dado el contexto de quienes les voy a hablar, ahora sí voy a algunos puntos de la historia. Resulta que dice la Biblia que Raquel, de quien Jacob se enamoró, era una mujer muy hermosa físicamente, ¿sí? Por ejemplo, no va a aparecer ahí, pero lo leo rápido, son 2 frases. En Génesis 29:17 dice que Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Cosa que cualquier mujer le gustaría, ¿no es cierto? Una cara hermosa y una figura bonita, una cara bonita. La traducción en lenguaje actual dice que era bonita de pies a cabeza. Por donde se la mirara, era una mujer muy linda, ¿no? Así que, si de encantos femeninos se trataba, Raquel le sacaba mucha ventaja a todas las mujeres que había por ahí por la zona, y sin duda también le sacaba mucha ventaja a su hermana Lea.
Porque en el mismo versículo donde dice que Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita, también dice que no había brillo en los ojos de Lea. Raquel era preciosa y Lea, qué simpática. Suena duro, ¿no? Bueno, entonces Raquel tenía todos los encantos femeninos y encima tenía un hombre que había manifestado su amor trabajando 14 años incansablemente por ella. Entonces, la historia comienza viento a favor para Raquel. Tenía la belleza física, tenía un hombre a quien había enamorado y había cautivado. ¿Qué más podía pedir Raquel? Sin embargo, el tiempo fue pasando y como ocurre en la medida que pasa el tiempo, las circunstancias a veces no son lo que uno espera, ¿no? ¿Y qué sucedió? Génesis capítulo 30, versículos 1 y 2, dice que habían pasado algunos años y Lea, la simpática, le vamos a llamar así, había tenido ya 4 hijos con Jacob. 4 hijos, ¿sí? Y dice Génesis 30, versículos 1 y 2. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. ¿Hace falta que explique qué son los celos o todo el mundo entiende? Lo digo al propósito, en realidad sabemos bien qué son los celos, ¿no? Los celos, las envidias, ese sentimiento feo por lo que otros tienen y yo no puedo tener, por lo que otros hacen y yo no puedo hacer, por las capacidades que otros han recibido o los regalos que otros han recibido y a mí no me los dieron. Eso es celos. ¿Sí? Es un sentimiento que amarga la existencia de la gente, ¿no? Entonces, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, fíjate lo que le decía a su esposo, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso soy yo Dios?, le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Le estaba responsabilizando a su esposo de que era él el que no le daba hijos, cuando en realidad era un problema físico de ella, de esterilidad. Entonces imagínate lo que ocurría en esta familia. Había chiquillos, hasta acá 4, seguramente algunos ya corrían, algunos ya sabían hacer algún dibujito, como el que me regalaron recién, algunos hablaban, otros andaban gateando, y todas las escenas simpáticas, todos los hechos tan tiernos que implica la vida de niños en la familia, tenían que ver con los hijos ¿de quién? De Lea. Y si había alguna preocupación, porque de pronto tenía fiebre el nene, le estaban saliendo los dientes y estaba molesto, toda la atención de Jacob era para con los hijos de Lea. Ay, el nene aprendió a decir papá. Ay, mira, no sabes lo que hizo hoy, se trepó a la silla de ahí a la mesa y sacó no sé qué cosa. Todo lo que ocurría en la casa tenía que ver con los hijos de Lea. Y Raquel, aunque bonita por cierto, miraba, calladita. Y los celos se hacían cada vez más grandes. Y cada vez estaba más indignada, porque se daba cuenta que iba perdiendo o sentía que iba perdiendo su lugar de eminencia ante su esposo. Iba perdiendo su centralidad. Estaba siendo como desplazada de ese lugar de la primera actriz de la película. Cosa, por cierto, que a ninguno nos gusta. A ninguna persona en su ego le gusta que te digan, vas a ser el personaje secundario, porque hemos encontrado a alguien que hace espectacular el primer papel. ¿Cómo te cae?
Yo he sabido conversar con algunos chicos futbolistas, ¿no? Que por ahí todo muchacho sueña con ser un gran futbolista. Y ojalá fuera como Messi, ojalá fuera como Ronaldo, como Ronaldinho, qué sé yo, todas esas personalidades. Y yo digo, ¿qué pasará en el corazón de esos cuando se entrega lo que se conoce como el Balón de Oro? Se lo entregan a uno. ¿Cómo se quedarán los otros? Tienen millones y son figuras mundiales, pero en ese momento hay uno que destaca y los otros son segundos. ¿Surgirán celos ahí? ¿Qué te parece? No, son muchachos. Los muchachos no tienen celos, ¿no es cierto? Sí, cuando duermen. ¿Te das cuenta? Estas cosas les estaban pasando a la que había comenzado la historia siendo la princesa, el personaje principal. Pero claro, esto de perder el protagonismo estaba afectando seriamente el ánimo y el gozo, había perdido el gozo Raquel, a tal punto que le dijo a su esposo, si vos no me das hijos, me muero. Y claro, Dios en su misericordia se acordó de Raquel y en el capítulo 30 de Génesis, versículos 22 al 24, dice lo siguiente. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó, es decir, que Raquel había pedido por esto a Dios y le quitó la esterilidad. Y fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por fin me quitaron esta afrenta, me sacaron este rótulo que odiaba. Raquel, la estéril. Ya no más, ya no me van a decir más la estéril. Dios me escuchó y me dio un hijo. Fue así como quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Pero fíjense lo que dice el versículo 24. Por eso, a su hijito lo llamó José. Y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Eso es lo que significa José. Ojalá Dios me añada otro hijo. Ojalá Dios me dé más. Y acá hay algo que merece ser considerado, merece que le pongamos atención, porque sin duda que el nacimiento de José trajo alegría a la vida de Raquel, porque de pronto ya no era más la estéril como todo el mundo la conocía. Pero las palabras de Raquel ponen en evidencia algo que había en su corazón. No le alcanzó más que para un ratito de alegría el haber tenido un hijo, porque enseguida proclamó que quería otro más. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Alguno me lo puede decir? Ambición. ¿Puede ser ambición? Ajá, ¿qué más? Codicia, egoísmo, disconformidad. La carta a los Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él ha dicho, Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podamos decir confiadamente, Él es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Costumbres de estar contentos con lo que tenemos, sin avaricia. Y acá hay un punto importante en el relato que nos tiene que ayudar a nosotros también a considerarnos, a vernos en este espejo. O sea,
Está bien que deseemos cosas. Por eso la palabra dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela al Señor. Y si en el caso de una mujer quiere tener un hijo y no puede, ¿está mal que le pida a Dios tenerlo? No, por supuesto que no. Si alguien está enfermo, ¿está mal que le pidamos la sanidad al Señor? De ninguna manera está mal. Si alguien no tiene trabajo o teniendo un trabajo quiere uno mejor, ¿está mal que pidamos eso? De ninguna manera. No se trata de que no pidamos por otras cosas o por cosas mejores. El problema es cuando esa insatisfacción o esa disconformidad nos lleva a un estado de no poder disfrutar lo que tenemos hoy. ¿Te acordás? Leímos el texto del Salmo de Asaf, el Salmo 73. Si Dios está a mi lado, no necesito nada en la tierra. Y yo dije que esa expresión me hacía acordar al dicho de que hay gente que parece que siempre le faltan 5 para el peso. Porque nunca se siente completa, nunca se siente totalmente bendecida. Gente que mira a los demás y dice, a ellos les va bien, a mí no. A ellos la vida les sonríe, a mí no. A ella le fueron dados 4 hijos, a mí solamente 1. Ese era el razonamiento de Raquel. Y por eso, en vez de disfrutar de ese hijo que Dios le dio, quitando la afrenta y quitando la esterilidad, no, enseguida se puso a pedir por otros, ¿no? Quiera el Señor darme otro hijo. Eso habla de la insatisfacción o de un estado de sentirse incompleta, ¿no? Estar desconforme. Sin embargo, el relato bíblico dice que pasó el tiempo y ella volvió a quedar embarazada. Fíjense, leemos en Génesis 35, versículos 16 al 19. Y ahí dice así: una vez que salieron de Betel, acuérdense que Jacob con sus mujeres, sus hijos, fueron yendo de un lugar a otro hasta que regresaron a la tierra donde se encontró con su hermano. Eso lo vimos hace un par de semanas, algunos estuvieron y se acordarán. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Y acá viene el otro punto para que podamos pensar respecto de qué actitud tenemos frente a las cosas que deseamos o perseguimos en la vida. Esto tiene que ver con lo que veíamos el domingo pasado. Los que estuvieron se acordarán que hablamos de Don Conejo y la zanahoria sexy. De aquel conejo que desesperadamente trabajó hasta alcanzar lo que tanto deseaba y cuando lo tuvo se murió atorado por ella. ¿Se acuerdan? Pero esto tiene que ver con eso mismo, con las cosas que perseguimos en la vida, con las cosas que deseamos como si fueran nuestra gran bendición. En el caso de Raquel, tener hijos y más hijos. Ahora yo me pregunto, ¿realmente era que ella anhelaba tener hijos? ¿O que quería ser de nuevo más que su hermana, como había ocurrido con la parte física? Cada uno puede evaluar, cada uno puede analizar y sacar las conclusiones. Pero la disconformidad es un estado que nunca se frena a menos que encontremos en Cristo nuestra razón de ser. El mundo
nunca te va a permitir experimentar una satisfacción plena. Porque en el mundo compraste el iPhone. ¿Cuál es el último iPhone? 17. Bueno, ¿y cuánto dura la satisfacción de tener el iPhone 17? Y cuando sale el 18 te sentís el peor perdedor. No sé si tanto como el peor perdedor, pero sentís la insatisfacción, ¿sí o no? ¿Y hace cuánto? Desde que salieron los celulares que venimos en esa carrera. Y por nombrar algo, pero pasa eso respecto de todas las cosas materiales. Pasa eso respecto de la fama, de la popularidad. Pasa eso respecto de los ministerios en la iglesia. Siempre estamos queriendo destacarnos, siempre estamos queriendo sobresalir, mirar a los demás por sobre el hombro, como si nosotros tuviéramos que demostrarle a la gente lo importante, lo valiosos que somos. Y ese es un engaño. Hablábamos hoy día con Valentín de las comparaciones, el daño que nos hacen las comparaciones, porque claro, cuando yo me comparo con otro, que siempre va a haber uno que toque mejor un instrumento, siempre va a haber uno que juegue mejor al fútbol, siempre va a haber otra persona que sea más popular, que se destaque más, que sea más bonita físicamente, siempre va a haber otro que hace lo que yo hago mejor. Y eso, si no lo controlamos, nos vuelve infelices, nos vuelve personas frustradas, nos llena de celos, de amargura, porque, ay, si tuviera la familia que tiene aquel, si tuviera el marido que tuviera aquella, si tuviera hijos como los de fulano. Y eso nos genera una insatisfacción y un estado de sentirnos incompletos, que no nos deja agradecer y disfrutar lo que sí tenemos. Entonces, tiene que haber una sana tensión. A ver, tengo el anhelo o tengo la aspiración de crecer. Tengo el objetivo de poder producir más en mi trabajo, pero no puedo dejar de darle gracias a Dios por lo que hasta hoy me ha dado. ¿Amén? A ver, me gustaría que mi familia pudiera conocer al Señor. Bueno, trabaja por eso, pero no dejes de dar gracias por lo que Dios ha hecho hasta hoy en tu casa, en tu vida y en tu familia. Me gustaría tener una casa propia. Bárbaro, ora por eso y trabaja porque hay que trabajar duro para tener una casa propia. Pero no dejes de agradecer el techo que hasta hoy te ha cubierto. Me gustaría tener una mejor zapatilla, me gustaría tener un auto más nuevo. Está muy bien que te proyectes, pero no dejes de alabar al Señor. No dejes de dar gracias por lo que hasta hoy Él te ha dado, Él nos ha dado. Porque si no, caemos en la trampa del diablo. De una continua insatisfacción, nos volvemos ingratos, nos volvemos quejumbrosos y todo el tiempo estamos hablando de los 5 que nos faltan para el peso. Un estado de continua insatisfacción, de continua ingratitud. Qué tremendo, ¿no? Lo que tanto había esperado Raquel creyendo que le traería bendición, terminó causándole la muerte. Lo que ella creyó que le daría la alegría, le terminó dando una tristeza de muerte. La que proclamó o la que reclamó con celos y con envidia a su esposo, dame hijos si no me muero. Como si fuera él el responsable o el que tuviera la posibilidad de darle hijos, ¿no? La que dijo semejante cosa acabó muriendo a causa de un hijo. Y la reflexión final de la historia de Don Conejo y la zanahoria era justamente esa, ¿no? Tantas veces perseguimos cosas, deseamos cosas, aspiramos cosas, que cuando las obtenemos terminan quitándonos la vida, o a veces terminan
sacándonos del foco y sacándonos del centro que es el Señor, ¿no? Entonces, este es otro punto para que cada uno de nosotros nos evaluemos, nos examinemos. ¿Habrá algo? ¿Habrá alguna cosa que yo desee al punto de que mi corazón diga, quiero eso, porque si no tengo eso, me muero? Cada uno tiene que hacerse cargo y preguntarse, ¿habrá algo que te está ocupando el tiempo, consumiendo la atención de día y de noche, que te está haciendo invertir tu vida, tus esfuerzos en eso? Porque si no tengo eso, me muero. Bueno, teológicamente eso es idolatría, por cierto. Porque cualquier cosa que yo o vos amemos más que al Señor, se vuelve un elemento de idolatría. No hace falta tener una estatua de San Agustín. No hace falta tener una estatua de la Virgencita de Lourdes o un collar acá con alguno de esos santos o esos personajes para que seamos idólatras. La idolatría es una cuestión que pasa por nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que nos ocupa el tiempo. Entonces, cada cosa merece su tiempo, su dedicación. Pero acordate, lo primero para nosotros que nos decimos cristianos es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo último que hacemos antes de irnos a dormir? ¿Qué tiempo le estás dando al Señor? No te digo esto para acusarte, sino que te digo esto justamente para que no pierdas de vista que vas a encontrar 1001 ofertas en este mundo que van a tratar de distraerte. A vos, a mí y a todos. De hecho, el diablo se le presentó a Jesús y le ofreció la gloria de la tierra, de los reinos de la tierra y todas las riquezas a cambio de que Jesús se postrara y le adorara. Y esa oferta el diablo la tiene vigente. Y justamente como Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es que dice la palabra, es poderoso para socorrernos en todas esas tribulaciones o en todas esas tentaciones. Por eso necesitamos buscarle. Por eso necesitamos reconocer, Señor, yo solo no puedo. No se trata de fuerza de voluntad, no. No se trata de yo puedo, no. Se trata de reconocer que no puedo solo. Entonces busco la ayuda de Él, el auxilio del Espíritu Santo, la revelación de la palabra y me vuelvo humilde como un niño que corre a los brazos de su papá, de su mamá y entonces el papá o la mamá lo alzan, lo levantan y ahí está seguro. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a correr a los brazos del Señor y a reconocer que solos no podemos. Con gusto el Señor nos lleva en sus brazos. Con placer, con orgullo, el Señor nos toma en sus brazos y nos cubre. Él es escudo alrededor de nuestra vida. Él es nuestra defensa. Él es nuestro libertador. Él es el que venció a Satanás y a sus huestes en la cruz del Calvario. Él es el que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Él lo hizo y en Él somos más que vencedores. En Él, hermanos. Pero todo esto tiene que ver con asumir nuestra condición y con aprender a ser mansos y humildes y agradecidos de lo que Dios nos da y de lo que no nos da. Un hombre de Dios fue el que proclamó: el Señor me dio y el Señor me quitó. Sea el nombre del Señor bendito.
Porque eso habla de entender, como dice Asaf en el Salmo 73 que leímos, Él es mi Dios, Él es mi dueño. Somos de Él, hermanos. Vos le das, a ver, los que son papás y mamás, ¿le has dado a tus hijos todo lo que te han pedido? A veces no le damos porque no podemos, pero muchas veces podemos darle a nuestros hijos ciertas cosas y decidimos no darles. ¿Por malos? No, porque sabemos que no le conviene. No les conviene. Por cierto, no le des a un bebé un celular. No le des un dispositivo electrónico a tu hijo pequeñito. No lo calmes con eso. Sería tema para para otra enseñanza. Pero por favor, no le digas que sí a todo. Eso no es señal de amor. Eso es consentir a un hijo y malcriarlo. Por cierto, Dios no tiene hijos consentidos ni malcriados. Nos ama profundamente a todos y cuando nos tenga que llamar la atención, lo va a hacer porque nos ama. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice la palabra. Entonces, volviendo a esto, cuidado si hay cosas que estamos deseando tanto que si no tengo a ese o a esa, me muero. ¿Se entiende, no es cierto? El miércoles hablábamos del tema de la paciencia, ¿no? Y le pedimos al Señor paciencia, pero ya dámela, Señor. ¿No? Como si Él estuviera ahí como sirviente al lado de la puerta con el anotador y el lápiz para hacer la lista de mis demandas. Qué confusión que tenemos, ¿no? Queremos darle a Dios la forma que nos conviene. Queremos moldearlo para que nos sea útil. Como si yo le pudiera dar a Dios esa forma y ordenarle lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Asaf había entendido, Él es mi Dios y Él es mi dueño. O sea, somos nosotros los que le pertenecemos a Él. Vivimos por Él y vivimos para Él. Entonces, ¿habrá algo tan importante para mí que me lleve a sentir o a pensar que mi vida no vale nada si no tengo eso? Si no tengo eso, me muero. Porque en tal caso, nos tenemos que dejar ayudar por el Señor y a corregir. Vuelvo al ejemplo de los niños, preciosos por cierto, pero a veces hacen berrinche, se tiran al piso, contienen la respiración hasta quedarse morados para asustar al papá o a la mamá, para que el papá o la mamá le den lo que el hijo quiere. Te aviso una cosa, no lo hagas con el Señor porque el Señor no le va a asustar, por más que vos estés morado y sin respirar por 5 minutos, Te aviso. No responde a caprichos, no responde a exigencias. El Señor es Señor y nunca se sale de su eje. Nunca pierde los estribos, nunca pierde de vista su identidad de Dios, de Señor y de Creador. Así que lo mejor que nos puede pasar es que después de dejarnos llorar, nos levante, nos hable, nos vuelva a explicar y nos enseñe que las cosas son a su manera y no a las nuestras. Un caso más. ¿Se acuerdan de el libro de Esther? Lo han leído alguna vez, ¿no? Cortito. Ahí aparece un personaje que se llamaba Amán. Amán era un oficial del rey Asuero. El rey Asuero era un rey persa que decidió por alguna razón enaltecer a Amán por sobre todos los demás oficiales, a tal punto que cuando Amán salía a la calle, la gente se tenía que arrodillar delante de él. Imagínense cómo se sentía Amán, el número 1.
Se sentía super Amán. ¿No? En el libro también aparece un tal Mardoqueo, un judío, que por cierto junto con todos los demás judíos estaban bajo la opresión del rey Asuero, el rey persa. Y este Mardoqueo era tío de Esther, el personaje principal del libro, a quien adoptó cuando era chica porque Esther había quedado huérfana de papá y de mamá. Entonces Mardoqueo, su tío, la adopta y le enseña los caminos del Señor, porque Mardoqueo era un hombre que respetaba profundamente a Dios, un hombre de fe. Y como tenía principios en la palabra del Señor, él no se arrodilló cuando pasaba a Amán, porque entendía que eso era una forma de idolatrar a esta persona. Claro, cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se quería arrodillar ante su autoridad, Amán dijo: lo voy a destruir, pero no solamente a él, voy a destruir a todo su pueblo judío. Y trazó un plan para aniquilar a todos los judíos por aquella época. El punto, si querés conocer el resto de la historia, lee el libro, pero quiero llevarte a esto, mirá. En el libro de Esther, capítulo 5, versículos 11 al 14, dice así: escucha el testimonio de Amán, este hombre que lo tenía todo, la fama, la popularidad, la honra, la riqueza, el aval del rey y hasta de la reina, entre comillas, ¿no? Dice que Amán llamó a su familia, llamó a sus amigos y les dijo así: se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos, hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en la que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió: y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros. Y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Lo tenía todo. Fíjate lo que dice el verso 13. Sin embargo, todo eso no vale nada mientras veo al judío Mardoqueo sentado allí a la puerta del palacio. ¿Podés imaginarte lo que eso significa? Tenerlo todo y no poder disfrutarlo por los celos y la envidia. Y yo me miro en este espejo y le pido al Señor que me ayude, porque soy de carne y hueso, y porque a veces he pensado: ¿por qué yo no tengo la misma manera del pastor tal o cual? Te estoy abriendo mi corazón para decirte que todos tenemos que cuidarnos de estas cosas. Porque aún entre pastores muchas veces hay celos y envidia. Y hay algunos que hacen alarde de sus miles. Y yo digo: mira las poquitas ovejitas que tengo. Y le pido al Señor que me ayude a valorar la vida y a cuidar la vida. La mía, la de mi familia, la de la iglesia. Si no, sería un pobretón y sería un infeliz y un descuidado de las cosas que Dios me ha dado. Pero todos tenemos estas luchas en el corazón, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Y estamos, como decía hace un rato, comparándonos continuamente con lo que otros tienen, con lo que otros hacen, con lo que otros pueden. Y eso a veces nos lleva a perder el gozo de disfrutar lo que sí tenemos. Y eso le pasaba a Amán. Entonces, cuando les abre el corazón a su familia y a sus amigos y les dice que estaba envenenado, no podía disfrutar de todos sus honores porque lo seguía viendo a Mardoqueo vivo, los amigos le dijeron: ¿y por qué no mandas a hacer una horca? Si vos tenés autoridad, poné un palo de 20 metros ahí en el centro de la plaza y mandalo a ahorcar. Y al tipo
le pareció una idea brillante y mandó a poner el poste de 20 metros en la plaza. Algunos saben el final, pero algunos probablemente no lo sepan. ¿A quién te crees que ahorcaron en ese palo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo tiene sentido esto desde esta perspectiva de que muchas veces lo que tanto perseguimos termina quitándonos la vida? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que podamos entender que si tenemos al Señor lo tenemos todo? Hay una canción que no se las voy a pedir a los chicos, pero sí quiero compartir una frase. Hace un par de semanas se casó Albán, el francés, con Brenda, ¿no? Y ellos nos pidieron para la ceremonia poder dirigir tres canciones ahí en el momento de la ceremonia para alabar al Señor. Y hay una canción que se llama Fiel. Y tiene una estrofa preciosa que dice así, escucha, porque es una declaración muy jugada, pero habla de alguien que ha entendido estas cosas. Dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Te lo leo de nuevo. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Eres mi tesoro, mi mejor amigo. Sé que tengo todo si tú estás conmigo. Miren, hermanos, pensando en esa canción, se me han escapado algunas lágrimas. Porque perder todo significa de pronto, como en el caso de Job, perder un hijo. Perder algo de la familia, perder la salud. ¿Y quién quiere eso? Con esa frase yo no estoy alentando a que le pidamos al Señor que nos lleve las cosas que tenemos, no. Pero esa frase tiene que ver con el entendimiento de Job. Si el Señor nos da, bendito sea el Señor. Y si por alguna razón el Señor no nos da, o si por alguna razón el Señor nos pide algo, que siga siendo bendito el nombre de Dios. Porque Él es Dios, Señor y dueño de nuestra vida y de todo lo que tenemos. O yo le puedo decir al Señor, esto es mío, a mí no me lo quita nadie. Así es suficiente que haga el Señor para que muchas cosas desaparezcan a nivel del mundo entero. ¿Y quién le puede decir al Señor, qué haces? ¿Quién le puede decir al Señor, no, para, no te metas con esto? ¿Quién le puede decir al Señor? Si para eso es Señor y dueño. Pero es amoroso, misericordioso, compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, perdonador, que una y otra vez nos vuelve a buscar. Ese es el Señor al que servimos. Ese es el Señor al que amamos. Ese es el Señor al que le entregamos la vida, hermanos. Por eso espero que realmente anhelemos seguir creciendo en el entendimiento de que si lo tenemos a Él, estamos completos. Que ya no caminemos más como esa gente que le falta 5 para el peso, como esa gente que vive insatisfecha, todo el tiempo amargada, todo el tiempo disconforme, todo el tiempo quejándose por lo que no tiene. Termino leyendo nuevamente el Salmo con el que comenzamos. Salmo 73, 25 al 28. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Yo casi no tengo fuerzas, decía el salmista, porque ya estaba seguramente grande y se daba cuenta que venía una decadencia física, ¿no? Yo casi ya no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, es nuestro vigor, es nuestra salud, es nuestra paz, nuestro entendimiento, es el que nos sostiene. Y aún el día que ya no estemos más en este cuerpo, tenemos la esperanza de que nos vamos a levantar a su lado por la eternidad. Amén.
Por favor, pueden pasar. Y pensando en esto, hermanos queridos, les quiero alentar a que le demos gracias al Señor por lo que hasta hoy ha hecho en nuestra vida, por lo que hasta hoy nos ha dado. Mirá, seguramente que más luego van a surgir necesidades. Cuando salgas de acá, alguna cosa, algún problema, algo va a faltar. Porque la vida es así. O mañana te vas a levantar y te vas a enfrentar a alguna situación que hasta hoy no tenías ni idea. No se trata de que hagamos de cuenta que no está el problema. Eso sería crearnos una mentira. Pero qué bueno si frente a esa situación, una necesidad, una enfermedad, un motor que no arranca, una vida que no cambia, un hijo que está en problemas, un esposo, una esposa o lo que sea, que podamos recordar, el Señor es el que nos da y el Señor también es el que no nos da y a veces nos quita. Y que de todos modos bendigamos al Señor con humildad de corazón, reconociendo que no somos nosotros los dueños de Él, sino que Él es el dueño de nuestra vida, que estamos en sus manos y que podamos mirar lo mucho que nos ha dado y alegrarnos en su misericordia, alegrarnos en su amor, alegrarnos en su generosidad. No dejes de darle gracias por lo que nos permite ver, escuchar. Mirá, no son de plástico, son de verdad. Llega la primavera, empezó la primavera, feliz primavera para todos. Y en tu casa, aunque no siempre van a aparecer algunas, no sé si como estas, pero van a aparecer flores. Y los árboles se cubren de hoja, las montañas se ponen verde y vas a poder seguramente cuando vas camino al trabajo, cuando vas a hacer las compras, disfrutar el paisaje. Y si tenés la posibilidad de hacer un paseadito por ahí algún día, vas a ver la hermosura de la creación de Dios. ¿Qué trabajo hiciste vos y yo para que eso esté? Ahí está porque el Señor lo puso para que nosotros lo disfrutemos. Agradezcamos al Señor que es mucho más sano para nuestro ánimo y le da gloria al Señor. Quiero que te pongas de pie un momento. Estamos delante del Señor que nos conoce del derecho y del revés. No le podemos esconder nada al Señor. Y tampoco se asusta de nada el Señor. Así que, si te das cuenta que ha habido alguna disconformidad, alguna queja, si te das cuenta que has venido como Raquel, deseando algo, ay Señor, si no me das esto me muero. Buen momento para decirle, Señor, voy a decirlo, no me voy a morir nada. Ni voy a hacer capricho, ni voy a hacer escándalo. Deseo tal cosa, Señor, y te lo pido. Si me lo das, con un corazón agradecido te voy a honrar. Y si no me lo das, te voy a honrar igual. Cambia tu manera de pensar, cambia tu mente. Y Señor, quiero aprender a ser una persona agradecida, una persona feliz, dichosa, contenta con lo que me has dado. Quiero aprender a ser una persona agradecida con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis padres. Quiero aprender a ser agradecido en la familia. Qué bueno que los hijos empiecen a darle gracias a los papás por el esfuerzo de los padres. Qué bueno que los padres valoren a los hijos y les digan cuánto los aman. Qué bueno que en la iglesia podamos también experimentar gratitud, hermanos. Porque seguramente que todos hemos visto alguna vez, y hoy con la posibilidad de ver lo que pasa en el mundo, uno ve predicaciones en estadios que no le ve el final a la gente. ¡Ay, si tuviéramos una iglesia así! Mirá, demos gracias por lo que Dios nos ha dado. Demos gracias por la comunidad donde Dios nos puso.
demos gracias por lo que acá tenemos y que el Señor haga prosperar esto. Amén. Y nos use en este lugar. Gracias, Señor bendito. Damos gloria a tu nombre, Señor.